Código limpio. En 10 minutos. El libro Código limpio de Robert C. Martin ofrece valiosas pautas y principios para escribir código de alta calidad y fácil de mantener. El autor enfatiza que el código limpio es esencial para el éxito de cualquier proyecto de desarrollo de software, que todos los desarrolladores pueden aprender a crear código limpio y comprensible. Capítulo 1. Código limpio. En el primer capítulo, Robert C. Martin introduce el concepto de código limpio y cómo impacta en la productividad y colaboración de los equipos de desarrollo. El autor compara el código con la literatura y nos anima a escribir código que sea fácil de leer y entender, ya que otros desarrolladores, incluyendo nosotros mismos en el futuro, leerán y modificarán ese código. Martin destaca la importancia del profesionalismo en el desarrollo de software y cómo escribir código limpio es una responsabilidad que todo programador debe asumir. Además, el autor sugiere que el código limpio no solo se trata de estética, sino que también está relacionado con el diseño efectivo del software. Capítulo 2. Nombres significativos. En este capítulo, el autor aborda la importancia de elegir nombres significativos para variables, funciones y clases. Los nombres bien seleccionados pueden comunicar claramente la intención y el propósito de cada parte del código. Martin sugiere evitar nombres confusos o ambiguos que puedan dificultar la comprensión del código. Seguir convenciones de nomenclatura claras y ser consistentes en todo el código también es fundamental. Utilizar nombres que reflejen con precisión lo que representan evitará que otros desarrolladores y nosotros mismos nos confundamos más adelante. Capítulo 3. Funciones. El tercer capítulo se centra en las funciones. Martin describe las características de una función limpia, que incluye su simplicidad y el principio de responsabilidad única. Las funciones deben hacer una cosa y hacerla bien, evitando efectos secundarios o realizar tareas adicionales que no les corresponden. El principio de responsabilidad única, SRP, sugiere que cada función debe tener un propósito específico y no mezclar responsabilidades. Martin enfatiza la importancia de mantener las funciones cortas y evitar la duplicación de código. Además, sugiere utilizar comentarios y documentación para explicar el propósito y el funcionamiento de las funciones. Capítulo 4. Comentarios. En este capítulo, el autor aborda el uso adecuado de los comentarios en el código. Los comentarios deben utilizarse para explicar el código complejo o confuso y nunca deben ser una excusa para escribir código complicado. Martin sugiere que los comentarios deben ser claros y concisos, y no deben ser innecesarios o redundantes. El autor enfatiza que el código debe ser lo más autoexplicativo posible y que los comentarios deben utilizarse solo cuando el código no puede expresar completamente su intención. Capítulo 5. Formateo. El capítulo 5 se enfoca en el formateo del código. Martin destaca la importancia de mantener un formateo consistente y legible en todo el código. Utilizar sangrías, espacios y líneas en blanco adecuadamente puede mejorar la estructura y organización del código, lo que lo hace más fácil de leer y entender. El autor sugiere mantener el código limpio y bien formateado durante todo el proceso de desarrollo, ya que el código es más fácil de mantener y modificar cuando sigue un formato claro y consistente. Capítulo 6. Objetos y estructuras de datos. En este capítulo, Martin explora la diferencia entre objetos y estructuras de datos y cómo afecta a la legibilidad y mantenibilidad del código. Los objetos encapsulan datos y comportamiento, mientras que las estructuras de datos solo almacenan datos sin comportamiento asociado. El autor sugiere utilizar objetos para proteger los detalles de implementación y exponer solo las interfaces necesarias. Al aplicar el principio de ocultamiento de información, el código se vuelve más fácil de mantener y modificar en el futuro. Capítulo 7. Tratamiento de errores. En el capítulo 7, Martin describe las distintas formas de manejar errores y excepciones en el código.
Los errores deben ser manejados de manera adecuada y se debe proporcionar información significativa sobre los problemas que surjan. El autor sugiere utilizar excepciones en lugar de códigos de error para manejar situaciones inusuales, ya que las excepciones permiten un flujo de control más claro y menos propenso a errores. Además, Martín destaca la importancia de ser consistente en el manejo de errores en todo el código. Capítulo 8. Límites. En este capítulo, el autor aborda cómo trabajar con código de terceros y cómo establecer límites entre los diferentes componentes del software. Utilizar interfaces limpias y bien definidas para comunicarse con código externo es fundamental para proteger nuestro propio código de cambios futuros. Martín sugiere encapsular el código de terceros dentro de adaptadores para proteger nuestro código de posibles cambios en el código externo y asegurarse de que nuestro software siga siendo limpio y mantenible. Capítulo 9. Testeos unitarios. En el último capítulo del resumen abordamos los testeos unitarios. Martín destaca la importancia de escribir pruebas unitarias para validar el funcionamiento del código. Las pruebas unitarias garantizan que las funciones y componentes individuales del software funcionen correctamente y se comporten como se espera. El principio de prueba primero, Test Driven Development, TDD, sugiere escribir las pruebas antes de implementar el código. Esto ayuda a enfocarse en el diseño y la funcionalidad que se desea lograr, y mejora la calidad del código. Martín enfatiza la necesidad de mantener un conjunto confiable y actualizado de pruebas unitarias para garantizar la integridad del código y facilitar futuras modificaciones y mejoras. Capítulo 9. Testeos unitarios. En el capítulo sobre testeos unitarios, Robert C. Martín destaca la importancia de escribir pruebas para validar el funcionamiento del código. Las pruebas unitarias son pequeños fragmentos de código que verifican si una función o componente del software funciona como se espera. El principio de prueba primero, Test Driven Development, TDD, sugiere escribir las pruebas antes de implementar el código. Esto ayuda a enfocarse en el diseño y la funcionalidad que se desea lograr, lo que mejora la calidad del código y garantiza que cada parte del software cumpla con sus especificaciones. Martín enfatiza que las pruebas unitarias deben ser confiables, rápidas y fáciles de ejecutar. Un conjunto sólido de pruebas unitarias brinda la confianza necesaria para realizar cambios en el código y asegura que no se introduzcan errores inadvertidamente. Capítulo 10. Clases. En este capítulo, el autor explora la importancia de diseñar clases cohesivas y con responsabilidades claras. Las clases deben seguir el principio de responsabilidad única, SRP, lo que significa que cada clase debe tener una sola razón para cambiar. Martín sugiere que las clases deben ser pequeñas y enfocarse en cumplir con una tarea específica. Además, es fundamental establecer interfaces bien definidas para comunicarse entre clases y limitar el acoplamiento, para mejorar la flexibilidad del software. Capítulo 11. Sistemas. El capítulo sobre sistemas destaca la importancia de diseñar sistemas que sean fáciles de mantener y extender. Los sistemas bien diseñados deben seguir el principio de abierto/diagonal cerrado, o CP, lo que significa que deben poder extenderse sin necesidad de modificar su código existente. Martín sugiere que los sistemas deben estar compuestos por componentes independientes y reutilizables que se puedan conectar para formar la arquitectura del software. Al mantener una arquitectura limpia y bien estructurada, es más fácil agregar nuevas características y adaptarse a cambios futuros. Capítulo 12. Emergencia. El capítulo sobre emergencia trata sobre situaciones en las que nos encontramos con código que es complicado y difícil de entender. Martín sugiere que, en lugar de arreglar todo el código a la vez, es mejor realizar pequeñas mejoras paso a paso. El autor enfatiza la importancia de no introducir nuevos errores al realizar mejoras en el código existente. Las pruebas unitarias son herramientas valiosas para garantizar que las modificaciones no rompan el funcionamiento actual del software.
Capítulo 13. Concurrencia. En este capítulo, Martín explora los desafíos de la programación concurrente y cómo escribir código limpio en entornos de múltiples hilos de ejecución. El autor sugiere evitar el uso de variables compartidas siempre que sea posible, ya que pueden causar problemas de concurrencia. En cambio, es preferible utilizar bloqueos y mecanismos de sincronización para garantizar la integridad de los datos compartidos. Capítulo 14. ¿Qué es profesionalismo? En el capítulo sobre profesionalismo, el autor destaca la importancia de adoptar una actitud profesional hacia el desarrollo de software. Esto implica ser responsable, ético y comprometido con la calidad del trabajo realizado. Martín sugiere que los profesionales del desarrollo de software deben esforzarse por mejorar sus habilidades y conocimientos constantemente. También deben ser conscientes de cómo su código afecta a los demás y trabajar en colaboración con el equipo para lograr los objetivos del proyecto. Capítulo 15. Heurísticas y olores del código. En este capítulo, el autor presenta una serie de heurísticas y olores del código que pueden ayudar a identificar problemas en el código y guiar las decisiones de diseño. Las heurísticas son reglas generales que pueden aplicarse para mejorar la calidad del código. Algunas heurísticas incluyen mantener las funciones pequeñas, evitar comentarios inútiles y utilizar nombres significativos. Los olores del código son señales de problemas potenciales en el diseño o estructura del software. Algunos ejemplos de olores del código son el código duplicado, los métodos largos y complejos, y las dependencias excesivas entre clases. El autor sugiere que al reconocer y abordar estos olores del código, podemos mejorar la calidad y mantenibilidad del software. Capítulo 16. Conclusiones. El libro concluye reiterando la importancia del código limpio en el desarrollo de software. El código limpio es esencial para facilitar el trabajo en equipo, mejorar la comunicación y minimizar errores. Robert C. Martín alienta a los desarrolladores a ser disciplinados, responsables y éticos en su trabajo. La mejora continua y el compromiso con la calidad son fundamentales para convertirse en profesionales excepcionales en el desarrollo de software. Capítulo 17. Apéndice, conclusión final. En el apéndice, el autor presenta una conclusión final que destaca la importancia de la limpieza en el código y cómo esto se refleja en la calidad del software. Martín enfatiza que el desarrollo de software es un oficio, y al igual que cualquier otro oficio, requiere habilidad, práctica y disciplina para alcanzar la excelencia. Síntesis. El libro Código Limpio de Robert C. Martín ofrece una guía completa y valiosa para escribir código de alta calidad y fácil de mantener. Los capítulos que abarcan desde testeos unitarios hasta heurísticas y olores del código, proporcionan principios y prácticas concretas para mejorar el diseño y la estructura del software. El enfoque en la simplicidad, responsabilidad única y la mejora continua son temas recurrentes a lo largo del libro. Al adoptar estas prácticas, los desarrolladores pueden lograr un código limpio y de alta calidad, que beneficie tanto a los equipos de desarrollo como a los usuarios finales.